Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que esta tarde, tarde de sábado, estamos transmitiendo de manera grabada en virtud de que atiendo un compromiso de índole personal que ya les platicaré más adelante de qué se trata, pero que, sin embargo, no es obstáculo para que no estemos juntos en esta jornada vespertina de sábado, platicando de la historia que queremos vivir. Recuerden, amigos, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, llegando por supuesto a algunos otros ciudades importantes del país donde nos permite la competencia feroz que estamos pues en plena guerra con los automóviles de lujo. Llegamos, eso sí, también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional. De hecho, a todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos donde quiera que se encuentren. Recuerden también que tenemos varias vías electrónicas para comunicarnos y en cuanto me sea posible responderé como siempre lo hago sus amables comunicaciones, ya sea al correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Hoy es un programa especial tanto por estar yo ausente con esta grabación, pero también por el tema, como lo platicaremos enseguida, ya que comenzamos. El tema de hoy, amigas y amigos, es un tema, como ya lo dije, especial. Vamos a hablar de Federico Gamboa, un personaje que es fundamental en la historia de la literatura mexicana, cuya participación además también en la vida pública como diplomático, como político, es también muy interesante, aunque menos conocida que su faceta de escritor, y que a mí en lo personal, por razones que comentaré más adelante, a mí me interesa muchísimo, es muy cercano a mí, pues aunque ustedes no lo crean, me ha acompañado a lo largo de los últimos 20 años de mi vida. Primero quiero agradecerle a Jacqueline Telles Muñoz su aliento y entusiasmo por este tema y por este programa, y pues decir también que este hombre, Federico Gamboa, cuyo retrato pueden ustedes ver quienes me siguen por YouTube a mis espaldas, y quienes vieron el anuncio que publiqué como siempre en Facebook, allí está, en este retrato, que es de mi propiedad, tiene una historia muy especial que tiene que ver directamente con mi existencia. Pero de eso voy a platicar más adelante. Primero déjenme decirles que Federico Gamboa, todos lo conocemos, estoy seguro que casi todos lo conocemos, precisamente en su faceta de gran escritor. Fue el autor, el primer autor mexicano que en vida logró vender más ejemplares de su libro que nadie. Su obra fundamental, Santa, se convirtió en el primer bestseller mexicano. La cifra puede parecer ridícula hoy en día, pero en aquellos años, en vida de Gamboa, se llegaron a imprimir más de 60,000 ejemplares de su mejor novela, de su mejor libro, de Santa. Santa, esta obra que narra la vida triste de una pobre mujer que, habiendo sido víctima del abuso de un oficial del ejército, fue despreciada por su propia familia, que la arrojaron a la calle y tuvo que ir a refugiarse a una casa de citas, a un burdel, pues, para que nos entendamos, que se ubicaba en el viejo rumbo, en el viejo barrio de Chimalistac, en la Ciudad de México, entre Coyoacán y San Ángel, y en donde va a ocurrir, va a ser el escenario de toda la vida de aventuras de esta persona, de esta mujer, de un ser humano que no tiene historia, sino que es pura tristeza, pura desgracia de todo lo que le acontece allí en la casa de citas, y en donde el único aliento, la única esperanza fallida finalmente, es el cariño, el amor que le profesa un pianista ciego, Hipólito, que es el que acompaña a Santa, el que escucha, el que la oye, con el que platica, la única persona que tiene para confiar
y la única persona que en el mundo la ama. Santa, esta historia trágica, que además ustedes recuerdan seguramente ha sido protagonizada y llevada a la pantalla grande en varias ocasiones. Fíjense, la primera vez que Santa apareció en el cine fue en el año de 1919, en una película muda todavía por aquel tiempo, pero con la propia Santa y todavía en vida de Federico Gamboa, se va a realizar la primera película con sonido en México, también llamada Santa, producida en el año de 1931 y que ustedes perfectamente bien saben que en ella la pieza musical que es el tema de la película y que lleva también por nombre Santa fue compuesta por Agustín Lara. Este es Santa, un mito mexicano, un mito literario, un mito social y que inclusive todavía en los años 60, por ahí de 1969, existió una versión cinematográfica más, protagonizada ya con Julissa y con Enrique Rocha en el papel de Hipólito el Cieguito, que todavía pues yo llegué a ver en mi infancia, adolescencia en realidad. Santa pues es el personaje creado por Federico Gamboa. Bueno, creado es un decir, ¿eh? Seguramente conoció muchas santas en su vida, por lo que vamos a platicar a continuación, porque él es un hombre que tiene una doble personalidad en la vida. Al mismo tiempo que es un muy serio diplomático, un dignísimo representante de México en el exterior, un hombre que dedicó al servicio público buena parte de su existencia, precisamente en la defensa de los intereses de México, en la promoción de los intereses de México en el extranjero. Al mismo tiempo fue un escritor muy prolífico, pero que, para nutrir sus obras, para llenarlas de vida y de experiencia real, que va a ser finalmente la razón de su éxito literario por la cual la gente va a adquirir sus obras, pues vivió en carne propia muchas de las experiencias sórdidas que narra en sus obras. Tiene varias, no solamente Santa, que es por la que trascendió y la que le ha valido una fama nacional e incluso internacional. Fíjense, Santa es de las pocas novelas que están incluidas en las grandes antologías de la literatura mundial. Si alguien, un experto, un erudito literario en cualquier parte del mundo se le pregunta qué novela mexicana recomendaría, no duden ustedes que se van a referir de inmediato a Santa. Tal fue el impacto que este libro tuvo no solamente en la sociedad mexicana, sino en todo el mundo. En México se leyó muchísimo Santa, pero también otros libros. Por ejemplo, uno más que se llama Del Natural, en donde el tema fundamental es el adulterio. Fíjense qué interesante. Federico Gamboa se convierte en un escritor de la corriente que en aquel tiempo se conocía como naturalista, que narraba la vida sórdida, la vida oculta, la vida en el fango, en el barro, de muchas personas que en México vivían entonces cuando se estaba en una especie de disfraz de buenas costumbres. La época de Don Porfirio, que es finalmente donde sucede todo esto que ocurre en Santa, es una época muy curiosa desde el punto de vista de la moralidad pública. Don Porfirio, y seguramente con la vista buena de Carmelita, su esposa, quisieron establecer en México una especie de moral victoriana, rígida, dura, seria, de fachada naturalmente, mientras en el mundo en realidad, en el verdadero estrato social, a todos los niveles, ricos, clase media y pobres, se podía vivir pasiones, se podían vivir amores clandestinos, se podían vivir situaciones ilícitas, pecaminosas, si ustedes quieren llamarlas así, que solamente alguien se atrevió a narrar y a escribir: Federico Gamboa. Por eso sus libros tuvieron tanto éxito, fundamentalmente Santa, que repito, alcanzó un gran tiraje, el primer bestseller mexicano, lo repito de una vez, porque pues era parte de una vida real que se pretendía ocultar y tapar. Pero Federico Gamboa tuvo el valor de ser este escritor que mostrara a los mexicanos esa otra parte, la parte que nadie quería reconocer pero que existía. Este hombre
Repito, tiene estas dos facetas. La de gran escritor, que vivió experiencias para poderlas contar, como ahorita comentaré, pero también la experiencia de ser un dignísimo representante de México, porque él, como aspiraba a ser simplemente escritor, decidió que tenía que vivir de algo y pensó que el servicio público era la mejor opción, consciente, según nos dice, de un pacto que existía entre los mexicanos. No hay mexicano que no quiera que el gobierno lo mantenga, y todos los gobiernos de México, desde el virreinal, dice él, hasta la época actual con don Porfirio, el gobierno espera que los mexicanos esperan que los mantengamos. Es decir, es recíproco. El México, este especial que todos vivimos y que hasta la fecha sigue, en buena medida se alimenta todavía y se sustenta en este pacto. Mexicanos que quieren que el gobierno los mantenga y el gobierno que espera que los mexicanos le pidan que los mantenga. Esta situación, fíjense qué interesante, ya fue narrada a la perfección y a cabalidad por Federico Gamboa desde finales del siglo XIX en su diario, un diario del que hablaremos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa especial en el que estamos platicando de Federico Gamboa, un hombre que es un gran escritor, que es un notable diplomático y que, decía yo al principio, por razones muy personales que en un momento más comentaré, me ha acompañado en los últimos 20 años de mi vida y que justamente el pasado jueves 15 de agosto cumplió 80 años de haber fallecido. Por supuesto, como ahorita lo platicaré, lo visité en el panteón. Naturalmente, le llevé flores y le llevé también un ejemplar modernísimo de este mismo año de la más reciente edición de Santa, su mejor libro, su libro más conocido. Gamboa desde muy joven, decía yo, tuvo el interés de ser escritor, tenía la vocación natural, efectivamente escribía con una facilidad enorme, no solamente libros, sino también teatro, también fue periodista, escribía columnas en los diarios de aquel tiempo y además también dejó constancia completa de su vida a través de un diario. Fue de los pocos mexicanos que se atrevió no solamente a llevar de manera regular y constante un diario de lo que acontecía en su existencia, sino que además también se atrevió a publicarlo con todo y los juicios que en él vertía sobre diversos personajes. Claro, él mismo aclara que se propuso escribir su diario y publicarlo, pero la publicación siempre sería 10 años después de los sucesos que él iba narrando puntualmente día a día. Así tenemos hoy en día la oportunidad de conocer y de tener, en una edición más o menos moderna que hizo el Conaculta, el diario de Federico Gamboa en 7 volúmenes y que abarca toda su existencia. Dejó de escribir en realidad la víspera de su fallecimiento, que ocurrió en el año de 1939. Un hombre pues que es clave no solamente por su actuación en el mundo literario, por su actuación en el mundo diplomático y político, sino también como un testigo preferencial de un México que ya se fue. Él vivió, a partir de 1864 en que nace, en todo su esplendor el porfirismo y vivió también en todo su esplendor la Revolución Mexicana y los primeros años hasta la llegada del presidente Lázaro Cárdenas. Es decir, más de 50 años de vida de México que están relatados minuciosamente desde su propio punto de vista, muy personal, sí, como testigo de los acontecimientos, a veces como protagonista de ellos, pero en su diario encuentra el historiador, el interesado, el lector común que quiere saber más de esa época de la vida mexicana, encuentra datos interesantísimos para poder ahondar, enterarse y disfrutar desde el punto de vista, por supuesto, contemporáneo, de cómo era aquella vida a través de los ojos y de la pluma de este hombre singular, Federico Gamboa. Como diplomático fue muy acertado su papel. Comenzará, fíjense qué interesante, particularmente como especialista en las relaciones de México con los países iberoamericanos. Va a estar durante mucho tiempo como agregado o secretario de la Legación de México en Argentina,
hasta que finalmente el general Porfirio Díaz le brinde la oportunidad de ser el ministro plenipotenciario de México ante los países de Centroamérica. Va a conocer perfectamente, porque allí va a vivir, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Va a ser el embajador mexicano en una época, que ya en algún momento lo hemos platicado, cuando México se erige como una especie de hermano mayor de las repúblicas centroamericanas, quizá con la intención de generar o crear lo que podríamos llamar un protectorado mexicano. Gamboa fue muy insistente en la presencia de México allá en aquellos países de las hermanas repúblicas de Centroamérica, y se metió en problemas por eso. Llegará un momento en que la presencia de Gamboa para diversos gobiernos, tanto hondureños como nicaragüenses como guatemaltecos, se vuelve indeseable, porque interviene mucho, porque se mete mucho, porque opina mucho, porque hace cosas que a juicio de los presidentes de aquellas naciones son lesivos para sus intereses, porque todos piensan de veras que está creando una especie de hegemonía mexicana sobre ellos. Y ya sabemos, que ya platicamos en su momento de la historia de la frontera sur, ustedes recuerdan, hace algunas semanas, y ya sabemos que eso a los centroamericanos les molesta mucho, saber que hay un hermano mayor. Le debían efectivamente mucho a México. México protegió a Centroamérica, sobre todo de las acechanzas norteamericanas, ya también hemos comentado el tema, pero aún así pensaban que Federico Gamboa era el agente de la intervención o de la imposición mexicana en sus naciones. Sin embargo, al general Díaz le pareció muy correcta la actuación siempre de Gamboa en defensa y promoción de los intereses mexicanos, y lo sostuvo a pesar de todo hasta que finalmente le consiguió un nuevo destino diplomático. Y aquí Gamboa va a descubrir cuál es su principal némesis en materia de diplomacia y de política. Lo envían como primer secretario a la legación de México en los Estados Unidos, allá en Washington, y desde ese momento empezará a tener serios conflictos, muchos problemas con los funcionarios gubernamentales norteamericanos. ¿Por qué? Por la defensa de México. Recuerden ustedes que el general Porfirio Díaz tenía una política de alguna manera vedadamente anti-norteamericana. Les ponía trabas, no se peleaba con ellos, pero sin embargo no los dejaba penetrar demasiado en los asuntos, sobre todo económicos mexicanos, y el general Díaz, por otra parte, abrió posibilidades, sobre todo a Francia y a Inglaterra, para que vinieran a invertir aquí en México. Aceptó la inversión norteamericana, pero limitada, y para ello tenía un buen agente diplomático en quien confiar, que era Federico Gamboa, que estaba en Washington peleando por los intereses de México. Esta experiencia a Gamboa lo va a marcar profundamente, porque a partir de entonces va a generar una animadversión por lo norteamericano que va a ser muy, pero muy notable. Más adelante, cuando llegue la hora, en algún momento en que en el gobierno del general usurpador Victoriano Huerta, Gamboa sea ministro de Relaciones Exteriores de México, va a volverse a pelear con el embajador norteamericano. Este es su nivel de trato con los Estados Unidos. No les concede tregua, los abomina, los detiene, los contiene. Gamboa es un hombre con un acendrado patriotismo que se marca precisamente en su anti-norteamericanismo. Esto es bien interesante. Gamboa pues va a servir al general Porfirio Díaz durante casi toda su existencia, y debo decir a ustedes también que el propio presidente Madero, más adelante, cuando Gamboa ya fungía como embajador de México ante la corte de Bélgica, a donde lo había enviado como castigo el general Victoriano Huerta, el propio presidente Madero ratificó a Federico Gamboa, de quien seguramente sabía mucho y había leído mucho, lo ratificó en ese puesto diplomático. Es decir, no lo corrieron con la revolución en su primera etapa al menos, porque Madero lo ratificó. Este es Federico Gamboa, repito, un diplomático excepcional en la defensa y promoción de los intereses mexicanos.
Un punto de contacto que tengo yo con él, y aquí va quizás esta primera parte de la historia, es que Federico Gamboa en 1909 fue designado por el general Porfirio Díaz subsecretario de Relaciones Exteriores, puesto que va a desempeñar hasta la muerte del ministro Ignacio Mariscal, que era su protector, una especie de tutor político, quien lo había acercado a la diplomacia, quien lo había presentado con el general Díaz. Y debo decir a ustedes lo que aconteció. El general Díaz le confió interinamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí viene el punto de contacto conmigo. Pero a mitad del año de 1910, cuando México se preparaba a organizar la conmemoración del primer centenario de la independencia, la persona en quien Porfirio Díaz confió para organizar todas las solemnidades, todas las actividades, todos los eventos públicos con los que México celebraría ese primer centenario de vida independiente, fue nada más ni nada menos que Federico Gamboa. Es decir, andando el tiempo, 100 años después, yo tendría también esta misma responsabilidad. Mi primer punto de contacto importante es que Federico Gamboa desempeñó una posición organizadora más o menos similar a la que tuve yo. Esto, por supuesto, ha hecho que mi vida, en buena medida también, esté marcada por este ejemplo de Gamboa, que hay que decirlo, todos le reconocieron, todos absolutamente, que fue un hombre público, un servidor de México, honesto, que jamás tomó un centavo, que vivió en la modestia, en la austeridad y a veces en la pobreza, porque antes que nada era honrado a carta cabal, además de ser, por supuesto, un brillante diplomático y un connotado escritor mexicano. Este es, así en palabras muy breves y muy rápidas, Federico Gamboa, el hombre público, un personaje, repito, que para los mexicanos de aquel tiempo se volvió tan famoso que ustedes recuerdan la propia plaza de Chimalistac donde es el escenario de Santa, hoy en día, y desde que Gamboa vivía, se llama Plaza Federico Gamboa. Ustedes pueden visitarla, y las calles aledañas se llaman Santa, Hipólito y los personajes de esta formidable novela. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión, en la que estamos platicando de manera especial de Federico Gamboa, en un programa grabado en virtud de que tiene un compromiso de índole personal, como ya lo comenté hace rato, pero que sin embargo, aquí estoy con ustedes hablando hoy de este personaje que mucho tiene que ver con mi vida y que es justo lo que quiero platicarles. Miren ustedes, hace 20 años exactamente, y perdón porque esta vez la historia es la mía, hace 20 años exactamente, justo a finales o principios de julio de 1999, realicé una incursión a los sótanos de la Escuela Libre de Derecho y encontré este cuadro, esta pintura, este retrato de Federico Gamboa, magnífico, que claro, en ese momento se encontraba lleno de telarañas, de pintas de mosca, de animales pegados, de suciedad en general, porque tenía ya abandonado muchísimo tiempo, quizás 60 años, más o menos. Percibí de inmediato lo providencial del hallazgo, porque yo bien sabía que Federico Gamboa tenía conmigo un punto en común. Había estudiado para abogado, había estudiado la carrera de Derecho y nunca la practicó porque prefería dedicarse a otras cosas, él a la diplomacia, yo a la educación, y también prefería escribir, tal y como a mí me sucede. Nunca fue, pues, un abogado practicante. La segunda curiosidad que me asaltó de inmediato es que hacía este cuadro, esta pintura, este retrato en la Escuela Libre de Derecho, y me puse a hurgar en los expedientes antiguos de esta institución y encontré que había sido profesor de ella desde el año de 1920 en que regresa del exilio, al que lo sometió el gobierno del presidente Carranza, y hasta el año de 1939 en que falleció.
Comprobé entonces una tradición de esta propia escuela que consiste en que cada vez que hay este sentimiento de pesar por la muerte de un maestro distinguido, hacemos un homenaje póstumo a él que está encabezado por su propio retrato, un retrato en gran formato, hoy en día en fotografía, antes en pintura, y que normalmente al terminar la ceremonia luctuosa se le entrega a los deudos del profesor fallecido. E investigando, pude comprobar que para la fecha en que Gamboa muere, ya habían fallecido su esposa y su único hijo. Así que era un hombre solo. Se le rindió el homenaje, se colocó su pintura que se había mandado a hacer al efecto, y después la pintura quedó abandonada, guardada en los sótanos de esta escuela, hasta que la pude encontrar, repito, en el año de 1999. Limpiándola, apareció en la esquina inferior derecha la firma del pintor, Ricardo de la Torre, pero además la fecha en que fue ejecutado este cuadro, precisamente el año de 1939. Y al buscar en las biografías de Gamboa, descubrí que la fecha exacta de su fallecimiento había sido el día 15 de agosto. Y estábamos a unos cuantos días, así que decidí visitar la tumba de Federico Gamboa en el Panteón Francés de la Piedad, un panteón que, si ustedes lo han visto, está verdaderamente vandalizado, casi destruido, parece zona de guerra, y que ha sido víctima de atropello y medio de gente sin escrúpulos que literalmente lo han destrozado. Y así más o menos encontré la tumba de Gamboa. Claro, fue un poquito difícil porque no tenía placa alguna que ostentara la sepultura que allí yacía Federico Gamboa, y tuve que pedir los libros del propio cementerio para ponerme a buscar conforme a las fechas de fallecimiento que yo ya conocía, 15 de agosto del 39, pues la sepultura que fue localizada con su cuadrante, con su sector, pude llegar a ella, identifiqué la tumba que, aunque no tenía nombre, era evidentemente la de Gamboa porque estaba en ella misma sepultada a su esposa, y pues allí deposité un ramo de flores, deposité también un libro, un ejemplar de Santa de aquel tiempo, de 1999, exactamente el día 15 de agosto, día de su fallecimiento. Desde entonces decidí que la figura de Gamboa me acompañaría por siempre y coloqué el cuadro, ya una vez restaurado, en mi propia oficina de la Escuela Libre de Derecho, en donde además pude encontrar, no solamente en el expediente, sino en testimonios de quienes fueron sus alumnos y que dejaron plasmados sus recuerdos en memorias o en conferencias o en discursos, la experiencia que fue tener a Gamboa como profesor. Para ese momento, 1920, cuando retorna a México, repito, ya había pasado su época de diplomático. Finalmente, el presidente Carranza lo cesó, lo dejaron en el exilio en Europa, se trasladó a La Habana y, en cuanto fue posible, una vez que el presidente Obregón levantó el castigo a los exiliados, regresó a México. Y tenía que trabajar en algo, y pues fue contratado como profesor en diversas instituciones, como en la Preparatoria Nacional, como en la Facultad de Filosofía y Letras, y también se avino a prestar sus servicios gratuitamente aquí, en esta Escuela Libre de Derecho. Y encontré noticias de lo que eran sus clases, que era algo seguramente delicioso, y es algo que a mí también me acontece, porque los alumnos, sabiendo por una parte la gran experiencia diplomática que Gamboa había tenido, y puesto que era profesor de la materia Derecho Internacional Público, pues lo acribillaban a preguntas exactamente de cuál había sido el papel de México en Centroamérica, de cómo era la relación de México con Estados Unidos, pero también los propios alumnos sabían, porque la habían leído, porque en sus casas había escuchado de ella, porque habían visto esa primera película muda sobre Santa, también le preguntaban de Santa. Corría el rumor, que era muy cierto, de que Federico Gamboa había sido protagonista directo probablemente de todas las andanzas, aventuras y demás hazañas eróticas que se narran en Santa, y que él en carne propia había experimentado toda esa experiencia, y los alumnos, maloras como siempre, cuando no habían estudiado la lección,
cuando tenían ganas más bien de escuchar otras cosas, le preguntaban: Don Federico, platíquenos de Santa. Y cuentan estas crónicas que a don Federico Gamboa se le iluminaba el rostro por el recuerdo y comenzaba a platicarles de sus andanzas de mujeriego en los burdeles, en los antros, en todos los lugares, aquellos que estaban oficialmente prohibidos y desconocidos en el porfiriato, pero que sin embargo existían. Pero también se sabía que todo esto había acontecido, toda esta vida libertina y mujeriega y de alguna manera prosaica, había sucedido en vida de Gamboa mientras estuvo casado con su señora esposa. Es decir, mientras duró su matrimonio fue infiel. Pero que una vez que fallece su esposa, se comportó de manera radicalmente diferente, se convirtió casi en un puritano, se avino y se acercó de nuevo al catolicismo y se convirtió en un hombre de unos principios intachables. Es decir, fue infiel cuando su esposa vivía y fue fiel cuando su esposa ya había fallecido. Un hombre contradictorio, indudablemente. Alguno de sus compañeros profesores cuenta la leyenda que un día le dijo: Federico, oye Antonio, ¿me acompañarías a misa? Y el involucrado le dijo: claro que sí, Federico. Antes te acompañaba a los burdeles. Por supuesto que hoy que estamos viejos vamos a ir a misa. Este era pues Federico Gamboa, un profesor que resultó aquí ser muy, pero muy querido, más que, repito, por sus enseñanzas de una materia técnica de Derecho Internacional Público, por su experiencia de vida que con gran gracejo, con gran humor, les transmitía a los alumnos, quienes además contaban que salieron con él inclusive a pasear algunas veces y que en los restaurantes, en los lugares donde frecuentaban, en los paseos, en Alameda, sentaditos en las bancas, cuando pasaba alguna dama y se acercaba porque lo reconocían, platicaba con ellas y era muy, muy amable, encantador totalmente. Tenía fama, repito, de buen escritor, pero también había una fama adicional bien, pero bien importante. Cuando en 1913 el general Victoriano Huerta decide convocar a elecciones, claro que salieron totalmente manoseadas y falsificadas, para finalmente acercarse él a la presidencia de manera legítima, hubo un simulacro de elecciones y hubo un candidato que se la creyó. Postulado por el Partido Católico, Federico Gamboa se lanzó en pos de la presidencia de la República. Por supuesto perdió. De castigo por haberse opuesto a Huerta, ya lo comenté en el bloque anterior, el usurpador lo mandó como embajador a Bélgica, pero sin embargo, pues estuvo presente en esta parodia de elecciones, que le va a merecer que el pueblo mexicano, que no lo olvidaba, por ser el escritor de Santa, fíjense qué interesante, lo postulara a partir de ese momento, siempre y regularmente, como candidato independiente a la presidencia de la República, así como pasó después con Cantinflas. ¿Se acuerdan ustedes de esas anécdotas maravillosas que la gente votaba por Mario Moreno Cantinflas? Bueno, entre 1920, que llega a México, y hasta el año que muere, la gente va a votar en las boletas electorales, anotando el nombre de Federico Gamboa como candidato independiente. Se va a enfrentar a Álvaro Obregón, se va a enfrentar más adelante a Plutarco Elías Calles, luego de nueva cuenta en la elección que reelige a Obregón o que fue fallida, luego más adelante en la elección de Pascual Ortiz Rubio y finalmente también estará como candidato independiente en la elección de Lázaro Cárdenas. La gente lo quería y votaba por él como candidato independiente. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta sesión de programa especial en la que por mi ausencia es un programa grabado, pero que sin embargo estamos presentes ahora con un tema también especial. Un tema que más que historia de México tiene mucho que ver con la historia de mi propia vida, así que yo les suplico sean benevolentes con esta narración de esta tarde, porque para mí, es muy importante hablarles de Federico Gamboa, que recientemente, el pasado jueves, ha cumplido 80 años de haber fallecido y que es, de alguna manera, pues un personaje que me ha acompañado los últimos 20 años de mi existencia. Decía yo hace un momento que él también fue profesor aquí en Escuela Libre de Derecho
y que se destacó por ser un maestro seguramente afable, bondadoso, con mucha chispa, con muchísimas anécdotas que tenían pues que ver más que nada con la vida un tanto cuanto sórdida de los lupanares y burdeles de aquel tiempo, porque sin embargo hacían la delicia de sus alumnos que no solamente aprendían derecho internacional público, sino también aprendían de la vida, de los labios, de la voz de este hombre que era magnífico. Al mismo tiempo que decía yo que pues era profesor de la Escuela Libre de Derecho, figuró sin proponérselo en realidad a partir de 1920 como candidato independiente porque la gente lo postulaba a la presidencia de la República sin ser de ningún partido, simplemente se anotaba su nombre en las boletas y alcanzaba pues, algún número significativo de votos que por supuesto no hacían mella en la votación oficial en la que triunfaron Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, no hacían mella alguno, pero sin embargo estaba presente en el ánimo popular. Si bien esta situación de que la gente lo apareciese de manera espontánea en las boletas electorales le mereció naturalmente el enojo, la molestia del gobierno revolucionario mexicano. Hay que decirlo con toda claridad. Por andar figurando en las boletas electorales, el presidente Álvaro Obregón ordenó que lo cesaran de los empleos que Gamboa tenía en las áreas educativas mexicanas, tanto en la universidad como en la preparatoria nacional. Y el ejecutor, el que cesa a Federico Gamboa, el que lo despide de sus puestos, el que lo corre, es nada más ni nada menos que José Vasconcelos, que recuerden ustedes amigos era rector de la Universidad Nacional y fue también secretario de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón. Así que al que le toca echarse al plato a Gamboa y correrlo de sus puestos remunerados en el servicio educativo de la Universidad Nacional es nada más ni nada menos que a José Vasconcelos. Más adelante Vasconcelos se convertirá en el adalid de la democracia, pero en estos años, cuando sirve a Obregón, lo que le importa es quedar bien con el presidente y va a despedir, a correr literalmente de sus empleos a Federico Gamboa. El pobre don Federico va a vivir entonces, primero, de su clase en Escuela Libre de Derecho, que le daba o le pagaba con el cariño de sus alumnos, porque aquí el servicio es gratuito del profesorado, y vivía también de artículos que escribía en periódicos, pero sobre todo vivía de Santa. Esto es maravilloso. Es el primer autor mexicano que, aunque fuese de manera pobre, humilde, modesta, puede más o menos sobrevivir de los ingresos por derechos de autor. Tenía en su favor en que Santa era el libro, como ya comenté, más leído, más impreso en México, el más publicado, el más distribuido en su tiempo, lo cual le dejaba pues algún dinerito mínimo que fuera, que permitía más o menos hacer más llevadera y no caer en la miseria. Pero también tenía los ingresos, y esto le sucedió 2 ocasiones, ingresos seguramente muy altos, ocasionales sí, pero importantes, que se derivaron de los derechos de autor de Santa convertida en producto cinematográfico. La primera, como ya lo dije al principio, en 1919, que es cine mudo todavía, y la segunda con esta gran actriz que llamaban la novia de México, Lupita Tovar, que se realiza en 1931 y que pues, se convierte en un éxito de taquilla porque es la primera película hablada en México y que naturalmente pues, se va a convertir en un ingreso sólido, por lo menos de un solo golpe de derechos de autor para su autor, Federico Gamboa. Inclusive en esta segunda versión de Santa, en esta película ya hablada, la película original comienza con una participación del propio Gamboa, que la gente conocía perfectamente bien, la gente reconocía en la calle y se detenían a saludarlo, y él aparece hablando y explicando por qué hizo Santa, por qué escribió Santa. Así que pues se volvió un personaje público, no solamente era conocido en fotografía, sino también en el cine, porque la gente iniciaba la película viendo, escuchando el rostro de Federico Gamboa que comentaba acerca de Santa.
Después venía la película. Repito, una película todavía adornada aún más musicalmente con el propio tema de Santa que compuso Agustín Lara. Esto es lo que le va a permitir a sobrevivir a Federico Gamboa. Una vida, finalmente, modesta, sencilla, con estos dos golpes de suerte maravillosos que fue las películas de Santa, pero que sin embargo pues no van a ser suficientes para paliar una vida de tristeza. Es un hombre que nunca tendrá casa propia, siempre vivirá en una rentada, siempre estará al día de sus finanzas y la única pues tranquilidad que tiene es saberse querido por la gente, escuchado por sus alumnos en la libre de derecho, visto en el cine, pero sobre todo un hombre que era reconocido en las calles. A pesar de esta infamia oficial que lo despide, en varias ocasiones el propio gobierno de la República se vio obligado a reconocer su presencia, su valía, su importancia como un hombre de la cultura mexicana. En alguna ocasión, Federico Gamboa fue designado por un concurso que organizaron los periódicos más importantes de aquel tiempo, el Excelsior y el Universal. Realizaron una especie de convocatoria pública para designar quién era en vida el mejor maestro de México, para celebrar con él, con su nombre, el día 15 de mayo, la primera vez que se conmemora en México esta importante función de ser maestro. ¿Y quién creen ustedes que fue el ganador? Por votación popular en los periódicos, una consulta de aquel tiempo, la gente abrumadoramente designó como el mejor maestro de México a Federico Gamboa, y aunque el premio no era en monetario, era simplemente un diploma, pues el gobierno de la República tuvo que concederle a Federico Gamboa este galardón de ser el mejor docente de este país. Luego más adelante también lo van a designar director de la Academia Mexicana de la Lengua. Esta organización, esta institución que es correspondiente de la Academia de la Lengua Española, de la Real Academia allá en Madrid, pues va a ser dirigida durante muchos años hasta su muerte por el propio don Federico Gamboa, que de esta manera, pues repito, obtenía el reconocimiento del público primero y hasta el gobierno después, aunque no le devolvieron jamás sus clases en las instituciones oficiales. Pero se convirtió, repito, en un personaje de su tiempo. Un hombre que había vivido las épocas de don Porfirio, que después vivió los tiempos de la Revolución, que se convertiría, como ya lo comenté, en testigo excepcional a través de su diario, de todo este tipo de historias de la vida real que él pudo entender, que pudo conocer, que pudo vivir. Narra en su diario, que se los recomiendo cuando puedan hojearlo, todo tipo de aventuras, desde las de corte galanesco y seductor hasta las de tipo político, y hay momentos verdaderamente espectaculares como cuando narra sus propias frustraciones. Fíjense, él, el autor prototípico del naturalismo mexicano con su obra Santa, que narra pues la historia de una joven chica que se tiene que dedicar a la prostitución, cuando va a buscar a su maestro a París, a Emilio Zola, el gran autor naturalista francés que escribió otra obra imperecedera, ¿se acuerdan? Naná. Esta obra que es de alguna manera el espejo de lo que en México fue Santa, cuando Federico Gamboa, ilusionado, emocionado, va a París a conocer a Emilio Zola, que es su ídolo como escritor, Zola ni caso le hace. Lo saluda, lo platica con él 2 minutos y lo despide. Gamboa queda profundamente entristecido por este desprecio. Pero en su diario, y se lo recomiendo, hay otros momentos luminosos, como por ejemplo cuando se entrevista varias veces con Porfirio Díaz, y él es el que nota que Porfirio Díaz era un mago de la política porque se ponía a contraluz del interlocutor, para que el interlocutor estuviese iluminado por la luz y don Porfirio permanecía más o menos en la penumbra, y de esta manera intimidaba a todo aquel que se le acercaba. O bien, cuando también, en su momento, es él quien recibe en Francia a don Porfirio cuando viaja al exilio. Y las pláticas que tiene con el presidente Díaz, y las pláticas que tiene además con otros muchos amigos con los que verdaderamente cuenta con su afecto, con su apoyo en el mundo literario y político, hacen que este diario sea
verdaderamente una joya de la literatura mexicana. Por hoy es todo, amigas y amigos. Vamos a despedirnos con un pequeño bloquecito mínimo de 30 segundos de música, escuchando la interpretación original de Santa, de la obra y producto de Agustín Lara, que está en la película respectiva. Hasta pronto. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbra mi cielo, y yo he adivinado tu rara hermosura, y has iluminado toda mi negrura. Santa, Santa mía, mujer que iluminaste mi existencia, Santa, sé mi guía por el triste camino del dolor. Aparta de mi senda todas las espinas, calienta con tus besos mi desilusión. Santa, Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón.